Finalmente se estrenó en Argentina la serie brasilera Jesús y lo hizo con gran éxito de audiencia, ha literalmente reventado el rating. Es una serie de 2018 producida por los mismos que hace algunos años produjeron las series sobre Moisés y sobre Josué, también de gran llegada al público argentino, de inspiración cristiana, aunque no católica. Podemos, habiendo visto algunos de los primeros capítulos, hacer ya ahora una valoración de esta serie. Me parece un poco apresurado. Lo que sí creo que podemos hacer es intentar una suerte de lo que yo llamo una mirada en perspectiva católica. ¿Qué quiere decir esto? Católico quiere decir, literalmente, según la totalidad. ¿A qué totalidad nos referimos? A la totalidad de la fe de la Iglesia, que profesamos, por ejemplo, en el credo. Esa formulación que recoge la fe de la Iglesia, que la expresa en una fórmula que recitamos cada domingo y que tiene su centro en la persona de Jesús, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó por nosotros. Desde esa totalidad armoniosa y bella de nuestra fe podemos enfocar cada aspecto particular también de esta serie que ha comenzado a tener tanto éxito entre nosotros. Un acercamiento católico. Para ello te propongo algunos tips, como se dice ahora, que te permitan distintos ángulos para mirar esta serie. Vamos adelante. El primero es Jesús. Acercarse a Jesús. Esta serie acomete la empresa tan fascinante como riesgosa de contar a Jesús. Es fascinante porque Jesús tiene luz propia. Jesús, Él en persona, fascina, inquieta, incomoda también, pero si dejas entrar su luz, te convence desde dentro y eso es una experiencia inigualable. Pero es riesgosa porque no es lo mismo hablar de Moisés, contar la historia de Josué, que hablar de Jesús. Es Jesús, el Señor. Millones de hombres y mujeres lo consideramos nuestro Salvador, Dios hecho hombre, el que nos revela definitivamente a Dios y el que nos dice cómo ser hombres y mujeres genuinamente humanos. Tan fascinante como riesgosa, esta empresa de acercarse a Jesús es un riesgo que vale la pena correr. ¿Pero cuál es el riesgo? Todo acercamiento a Jesús corre siempre el riesgo de reducir la figura de Jesús a las inquietudes de quien lo busca, de quienes lo buscamos, por ejemplo, en la fe. Pero, buena noticia, ese riesgo se puede conjurar. ¿Lo hará esta serie? No lo sabemos, pero sí se puede conjurar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Los 4 evangelios son el corazón de las escrituras cristianas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan han contado a Jesús inspirados por Dios y la Iglesia ha reconocido en sus escritos la fuente más genuina y hermosa para un acercamiento real al Jesús real, completo, verdadero. Al acercamiento histórico, por supuesto, para contar bien su historia, pero sobre todo al acercamiento que decide todo, el acercamiento en la fe, el encuentro con Jesús vivo. Quien lee con fe los evangelios no solamente lee una historia hermosa, se encuentra con Jesús. Por eso los evangelios son insustituibles. Por eso, un consejo, vas a ver esta serie, hacelo con los evangelios en la mano, cotejando escenas, personajes, situaciones, ideas, palabras con la palabra de Dios. Te vas a enriquecer vos, vas a conocer mejor el evangelio. Como toda producción cinematográfica, se trata de una ficción que intenta presentar una versión novelada de la historia de Jesús. Hablar de ficción y de novela no es desmerecer, es simplemente decir de qué naturaleza es esta presentación de la figura de Jesús. Lo hace con los recursos del cine, con el lenguaje propio del cine. Un libreto escrito por varios autores, con un director que guía a los actores que van componiendo las escenas, se conjuga la fotografía con la música y otros recursos técnicos. Así procede esta serie, que es una producción que parece que ha tenido una gran inversión. Está filmada en Marruecos con escenarios muy sugestivos y desarrolla una historia con un tono popular muy llegador. Incluso con la licencia propia de las
producciones cinematográficas inventa situaciones, personajes, por ejemplo, uno muy simpático, la figura de Sula, la hermana de María, hija también de Joaquín y de Ana. Es un personaje simpático. Personalmente creo que en algunos puntos no está bien logrado, pero es un recurso, una licencia que se toma esta producción. Es coherente con el Evangelio y hay que ir viendo vez a vez y momento a momento. Esta serie despierta inquietudes que pueden llegar a convertirse en polémica cuando presenta y cómo presenta la figura de María. Aquí tenemos que hacer una aclaración muy importante. María, la Madre de Jesús, no es un personaje secundario en los evangelios. Al contrario, está en el corazón del evangelio. Por eso, si se habla bien de María, se va a terminar hablando bien de Jesús. Y si se habla no tan bien de María, se corre el riesgo de menoscabar la fe en Jesucristo. ¿Cómo habla esta serie de María? Yo he identificado 4 puntos que pueden ser problemáticos, al menos para algunas personas. El modo como presenta la fe de María y de José, son 2 jóvenes que crecen en la tradición espiritual de Israel, son creyentes, buscan ser fieles a la voluntad de Dios, pero la serie acentúa algo que los evangelios también dicen, pero que lo dicen con bastante sobriedad. La fe de María y de José, su deseo y su búsqueda de ser fieles a la voluntad de Dios es peleada. Tienen que pasar por momentos muy difíciles. La serie lo hace con gran libertad, con gran licencia, que alguno puede juzgar que es demasiado grande, pero eso es un juicio subjetivo. Donde se concentran las mayores problemáticas es en lo que tiene que ver con la concepción virginal de Jesús y la virginidad de María. Y en un grado secundario, la relación afectiva entre José y María. Empecemos por esto. Son 2 jovencitos, no enamorados, muy enamorados, y que se manifiestan con gestos muy concretos, el cariño, la ternura que sienten el uno por el otro. En este sentido, creo que la serie, más que reflejar los datos del Nuevo Testamento, que repito, es muy sobrio al hablar de estas cosas, refleja más bien nuestra cultura, nuestro modo de entender las relaciones entre los chicos y también busca iluminar la vida, el amor que sienten los jóvenes desde el Evangelio. Por supuesto que el Evangelio no es contrario a la expresión del amor, a la sexualidad, a la afectividad. Esas son cosas preciosas que Dios nos ha regalado. Pero bueno, la serie se toma algunas licencias que concedo que a alguno le pueden caer un poco mal, pero me parece que no están en contradicción absoluta con el mensaje evangélico. Donde sí hay una contradicción muy fuerte es en la presentación de la virginidad perpetua de María, que es una fe compartida por las grandes iglesias cristianas, católicos y ortodoxos seguramente. Veneramos a la bienaventurada y siempre Virgen María. Y buena parte de las iglesias que provienen de la Reforma han mantenido esta verdad de fe, que María no solo concibió por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús sin concurso de varón, la serie lo afirma claramente, sino que permaneció virgen durante toda su vida. Aquí la serie se aparta y hace suya una interpretación del Evangelio que dice que María, además de Jesús, tuvo con José otros hijos. Aquí esta serie no es fiel ni a los datos del Evangelio ni a la fe de la iglesia, de todas las grandes iglesias cristianas. Aquí hay una incongruencia que seguramente va a hacer ruido, pero está bien que lo señalemos con claridad. Hasta aquí mis aportes, al menos por ahora. Tendremos que seguir viendo cómo evoluciona la serie Jesús y seguramente tendremos otras ocasiones para conversar de ella. Pero quiero hacerte aquí un par de preguntas que en realidad me las hago a mí mismo. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué católico? ¿Por qué permanezco en esta comunidad hermosa de vida que es la Iglesia Católica? Bueno, la respuesta es porque hasta aquí me trajo Dios, hasta este lugar hermoso de fe y de fe compartida con hermanos y hermanas, una fe que viene de la gran tradición de la Iglesia. Creemos con la misma fe de los santos, de los mártires. Pero en realidad, dando una vuelta de rosca más, hay que precisar. Soy cristiano por Jesús. Y aquí quiero recordar unas hermosas palabras del Papa Benedicto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni por una gran idea,
sino por el encuentro con un acontecimiento, la cruz, la Pascua, con una persona, Jesús el Señor, que le da a tu vida la orientación decisiva, te cambia todo, te pone en la dirección de la vida.